Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Mesa de Seguridad, Salud y Bienestar, donde vamos a hablar sobre las herramientas para la gestión emocional en época de pandemia. Hoy contamos con la participación, que ya lo habéis visto, de Salvador Carmona. Muchos de ellos muchos de vosotros ya lo conocéis porque ha intervenido en otras sesiones de la mesa, hablando de cultura preventiva, de visión cero. Es un placer volverte a tener aquí, Salvador, otra vez en una jornada de la mesa. Muchas gracias por tu participación. Durante estos meses, desde el inicio de la pandemia, todas las empresas hemos trabajado muy fuertemente en tener protocolos para evitar contagios y, si los teníamos, localizarlos lo antes y detectarlos lo antes posible, poniendo en marcha medidas preventivas, acciones sobre todo higiénico-sanitario. Pero quizás hay una parte que es la parte emocional, la parte del estrés emocional que ha producido la pandemia, que quizás es el gran olvidado. Y hoy hemos querido abordar este tema en esta sesión, donde queremos hablar de la gestión emocional en esta época que estamos viviendo, de una manera muy práctica, hablando un poco, dando recomendaciones de las acciones que se pueden tomar y, sobre todo, viendo ejemplos de las herramientas que podemos utilizar para su implementación. Salvador ha participado junto a la Junta de Andalucía en la elaboración de una guía para el retorno saludable tras el COVID, que os adelantamos una copia en la propia convocatoria para, si queríais, que le pudierais echar un vistazo. Y ahí se dan recomendaciones a las empresas para que la vuelta al trabajo sea lo más saludable y sostenible. Y hoy vamos a ver ejemplos sobre todo de estas herramientas. En el programa que tenemos previsto para el día de hoy, vamos a empezar hablando de la gestión emocional en época de pandemia, haciendo una introducción al marco conceptual y después entraremos en las herramientas, poniendo ejemplos prácticos de estas herramientas. Y luego abriremos un debate. Como siempre, antes de empezar la sesión, unas pequeñas recomendaciones para la videoconferencia, ¿no? Durante la exposición de Salvador, os vamos a pedir que, por favor, cerréis cámaras y micrófonos para evitar interferencias y no saturar la conexión. Y al finalizar la exposición, sí que abriremos un debate y ahí el que quiera preguntar o comentar algo puede abrir el micrófono y comentarlo. O utilizar el chat y mandarnos, si tiene alguna pregunta, que leeremos para que Salvador la pueda contestar. Y sin más, vamos a dar comienzo a la sesión. Te cedo la palabra, Salvador, y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Gemma, y muchas gracias a la Fundación Industria de Navarra por invitarme. Para mí es un placer, como siempre, estar con vosotros y participar en vuestros eventos. No sé si se está viendo ya la pantalla. ¿Me lo puedes confirmar, Gemma? No, todavía no la vemos. Me deja ahora. A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues, como decía Gemma, hemos participado, y digo hemos, porque no he sido yo solamente, sino que ha sido el equipo de I+3. Quizás yo sea la persona que menos ha contribuido a la guía. He estado coordinando al equipo, pero ha sido el equipo de I+3, María López, Loli Fernández, Pere Boix, quien ha trabajado más en la guía. También porque ellos tienen más especialización en el ámbito de la salud emocional o psicosocial que yo, ¿vale? Yo he estado coordinando los trabajos porque era un trabajo que necesitaba hacerse muy rápido, ¿vale? Os pongo un poco en contexto de cuándo se hace la guía y por qué se hace la guía. Esto es un encargo que nos hace el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que es un organismo de la Junta de Andalucía. Es un organismo paritario donde el órgano de gobierno está formado por la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, y los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, junto con la Administración Pública Andaluza. Eso es lo que conforma el órgano de gobierno del instituto, ¿vale? Y hay una gestión, podríamos decir, tripartita en este caso. Cuando hacen el encargo y nos ponemos a trabajar con ellos, estamos finales de abril, principio de mayo. Se hace todo el proceso de contratación, somos adjudicatarios del contrato y arrancamos a trabajar en mayo. En mayo, si recordáis, en aquellas primeras semanas ya se hablaba de la desescalada, del desconfinamiento, de cómo se iba a hacer. Incluso en algunos momentos se empezaba a poner fechas, ¿vale? Entonces fue un trabajo
que hubo que hacer en 3 semanas, ¿vale? Y 3 semanas muy intensas, por lo tanto había que trabajar, podríamos decir, en equipos aislados para luego ir confluyendo. Y esa fue un poco mi labor, la de coordinar al equipo, pero fue el equipo quien tiene el mérito del trabajo que se hizo junto con el personal del instituto, pues que estuvo supervisando también y coordinando todos los trabajos. Cuando se puso en marcha la guía, la idea era darle pistas a las empresas andaluzas para hacer un retorno saludable al trabajo, ¿vale? Había parte de las empresas de Andalucía que seguían trabajando porque eran sectores esenciales, igual que en todas las comunidades autónomas y en muchos países, y había empresas pues que habían confinado, parado, cesado actividad, ¿vale? Y personas que estaban teletrabajando. Había empresas porque tenían un mix, tenían gente produciendo, bueno, realidades que conocéis mucho mejor que yo. Cuando nos ponemos a hacer la guía, una de las premisas que teníamos que tenía que ser una guía que sirviera a cualquier sector industrial, sector servicios, construcción, etcétera, etcétera. Agricultura incluso. Había que pensar también en que le tenía que servir a cualquier empresa, tuviera el tamaño que tuviera. Es decir, era una serie de hándicaps que teníamos que ir completando para formar el puzzle de la guía. Cuando el instituto aborda la guía, todavía había un mando único, ¿vale? Y era el Ministerio de Sanidad quien tenía ese mando único y era prácticamente quien legislaba y quien daba las premisas y normas que teníamos que seguir tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral. Por lo tanto, el instituto no quería entrar en aspectos que no pudiera o que pudieran cambiar y que no tuvieran controlado. Entonces, lo primero es una advertencia. ¿Qué no es la guía? No hace referencia ni a aspectos legales de protección de los riesgos habituales de la actividad ni frente al coronavirus. Es decir, para eso, acordaros que era ese protocolo que había de recomendaciones a los servicios, recomendaciones / obligaciones a los servicios de prevención, que era el que cambiaba y cambiaba casi todas las semanas o cada 20 días, ¿vale? Yo me acuerdo que había una actualización prácticamente constante de ese documento. Entonces, ahí no quería entrar el instituto porque el mando único era el que tenía la capacidad de dictaminar qué se hacía en cada momento. Por lo tanto, el instituto pensó en la parte que se estaba dejando un poco al lado y era la gestión emocional, ¿vale? Era esa gestión del bienestar emocional ante una situación, pues, no vivida por la población anteriormente y por las empresas tampoco. Entonces, lo que se pretendía era pensar en la parte que las empresas podían tener menos trabajada en algunos casos y, sobre todo, que no iba a entrar el mando único en ese momento el Ministerio de Sanidad dando recomendaciones, ¿vale? Entonces se pensó mucho en esa parte y es una guía fundamentalmente orientada a la promoción del bienestar emocional, ¿vale? ¿Cómo está estructurada la guía? Ha comentado Gemma que la tenéis, entonces habéis podido ver la estructura. Si no, yo lo voy a contar un poco. La guía tiene una parte central que es un proceso, es decir, cómo organizamos el retorno saludable al trabajo, y es este proceso que tenéis aquí. Piensa un antes, piensa en el momento de la acogida y piensa después de la acogida, cómo vas a trabajar el día a día, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar la guía, claro, este proceso completo, una empresa con recursos, una empresa con servicio de prevención propio, con recursos asignados a la gestión de la seguridad y salud, podía hacerlo completamente. Por lo tanto, teníamos que pensar también una forma de articular la guía para que cualquier empresa cogiera algo que le interesara. Y así está recogido en las intenciones y en la introducción de la guía. Usa este procedimiento completo o usa las partes que te interesen, en función de las necesidades que tenga tu organización, en función de tu sector y en función de los recursos de los que dispongas, ¿vale? Por lo tanto, no es una guía que hay que aplicar de forma completa, sino que puedes también trabajar con algunas herramientas. Y por eso se estructuró así, un proceso de trabajo completo y que a nosotros nos parecía coherente y al instituto también, cuál podía ser el proceso de trabajo, con diferentes fases, con diferentes etapas o pasos y luego acompañado con herramientas que podías también implementar de forma individual. La guía se completa con un anexo
con herramientas que vienen a ayudar a implementar estos pasos que tenéis aquí, estos 3 grandes bloques y luego los pasos sucesivos en los que se divide cada bloque, y tiene un anexo de definición del problema y el marco conceptual. Este es el último documento de la guía, pero fue el primero que se elaboró, ¿vale? Y el primero que yo os quiero abordar. Necesitamos saber, cuando empezamos a definir la guía, necesitamos definir el problema. Es decir, ¿qué es esto del retorno saludable al trabajo en su vertiente emocional? Teníamos que pensar un poco y buscar bibliografía y buscar referencias para definir el problema, porque para poder abordar el problema lo tenemos que tener lo mejor definido posible, ¿vale? Entonces, este anexo 2 se estructura en estos 3 puntos que tenéis aquí. Para los gestores de salud, para las personas que trabajan en un servicio de prevención o en el ámbito de los recursos humanos, yo creo que es interesante leerse este documento, ¿vale? Para nosotros fue la clave para estructurar luego el pensamiento, ¿vale? Y sobre todo para buscar referencia bibliográfica y buscar conocimiento que había disponible para aplicar a la guía, ¿vale? Que es nuestra forma habitual de trabajar. Oye, vamos a ver qué se ha investigado, vamos a ver qué hay sobre este problema y recogemos lo que hay, sobre todo que tenga evidencia para poder aplicarlo. Hay veces que aplicamos cosas sobre las que no hay evidencia, pero que nos parecen que son buenas prácticas, ¿vale? Evidencia de efectividad, me refiero. ¿Qué buscamos? Pues buscamos evidencias de los efectos de la salud, de los efectos en la salud del confinamiento. Y como os podéis imaginar, encontramos muy poco, ¿vale? Y menos referido al coronavirus, ¿vale? O al SARS en concreto. No había experiencia y, bueno, se había visto, había algún estudio que hacía referencia a sociedades o ámbitos que se habían visto confinados pues, por el ébola o por otras enfermedades contagiosas y se había estudiado un poco, pero no había mucha evidencia, ¿vale? Sí se empezaba a ver, se estaban empezando a ver ya en las últimas semanas de abril, de mayo, los pros y los contras del confinamiento. Entre otras cosas porque nosotros mismos estábamos viviéndolo en nuestras carnes. Es decir, veíamos que teníamos la capacidad de conciliar muy bien, pero también veíamos cómo esa conciliación invadía el ámbito laboral y al contrario, ¿no? Y teníamos esos pros y esos contras. Estuvimos buscando bibliografía y ya encontramos algunos estudios, algunas evidencias que empezaban a poner sobre la mesa estos pros y estos contras. Teníamos que entenderlos porque teníamos que buscar la parte positiva de la gestión del retorno para ponerla en valor y para que las empresas las trabajaran, ¿vale? Y luego estuvimos buscando información que era un ámbito que nosotros ya habíamos trabajado, que es el del retorno al trabajo tras una enfermedad o tras un proceso, podríamos decir, en el que está fuera del entorno laboral, cómo se podía hacer, cómo se podía articular y cómo se podía poner en marcha un procedimiento para hacer el mejor retorno al trabajo posible. Y estuvimos buscando información y rescatando información que ya teníamos de cómo podíamos procedimentar ese retorno, cuáles eran los aspectos clave para tener en cuenta a la hora de hacer el mejor retorno posible, ¿vale? Cuando ponemos en marcha el procedimiento y empezamos un poco a pensar en el procedimiento, estructuramos la guía en 2 etapas. Uno que era preparar la vuelta a trabajo y otro la vuelta a trabajo en sí. Es decir, el antes es esa preparación y la vuelta al trabajo era las 2 etapas de acogida y el después de la acogida, la gestión de la nueva realidad, podríamos llamar, o de la nueva situación en la que se encontraban las empresas. Había empresas que no habían parado. Y había empresas, como vosotros mismos sabéis y habéis vivido en vuestras organizaciones, que habéis seguido trabajando. Por lo tanto, teníamos que tener en cuenta también que había herramientas que iban a ser útiles en un momento determinado para determinadas empresas y otras herramientas que no iban a ser tan útiles porque no había retorno. Simplemente había habido un cambio en la gestión. Entonces, pensamos que esta parte de después tenía que ir también muy orientada a darle herramientas a las empresas para que pudieran gestionar ese después lo mejor posible. Entonces, con todo ese pool, preparamos este proceso. Como veis, ahora voy a entrar en bloque a bloque y vamos a ir viéndolo, ¿vale? Como os decía, la guía se puede aplicar completa o se puede aplicar en parte y está muy pensada para que diferentes interlocutores puedan usarla. Es decir, para que pueda usarla un gerente director de una pequeña empresa, para que pueda usarla un profesional de la salud laboral, como pudiera ser un médico, pudiera ser un técnico de prevención o incluso un delegado de prevención
que quisiera proponer en su empresa pues algunas herramientas o algunas metodologías de trabajo. Pensar, como decía anteriormente, que dentro del ámbito del instituto están los dos sindicatos mayoritarios en Andalucía, que son comisiones y UGT, y por lo tanto querían darle también una herramienta a los delegados de prevención para que pudieran hacer propuestas a las organizaciones donde trabajan, a las empresas donde trabajan, ¿vale? Entro en el antes, ¿vale? En el antes era decir, oye, vamos a preparar el retorno al trabajo. Y una de las primeras cosas que vimos y que creíamos que teníamos que indagar es saber cómo estaban las personas que estaban o bien teletrabajando o bien estaban en sus casas sin la posibilidad de trabajar. No eran sector esencial y se habían ido a su casa bien con un permiso retribuido, en un ERTE, etcétera, etcétera. Las diferentes modalidades, incluso vacaciones, ¿no? Que algunas empresas hicieron. Entonces, había que pensar cómo estaban esas personas que estaban fuera de su entorno laboral. Y se pensó en indagar el estado de ánimo. Entonces, lo que hicimos aquí fue construir unos cuestionarios, que tenéis aquí los ejemplos en las herramientas, para personas que estaban teletrabajando, es decir, personas que habían tenido actividad laboral realizando teletrabajo, personas que podían seguir haciendo trabajo desde su casa. Había que tener también en cuenta las personas que no habían tenido actividad laboral, estaban confinadas en su casa, pero porque su actividad había cesado. Eran incluso personas que pertenecían a empresas que seguían funcionando, pero su departamento, su área, su centro de trabajo no era esencial y habían cesado actividad. Y también personas que eran miembros de una cadena de mando y habían tenido personal o bien teletrabajando o personal sin actividad laboral. Creíamos que era una realidad lo suficientemente interesante y diferencial para prestarle atención. Es decir, esa cadena de mando, esas personas con responsabilidad que habían tenido que coordinar equipos trabajando en remoto. Lo que tenía eso de novedoso en algunos casos cuando no estaba implantado el teletrabajo en muchas organizaciones. Son cuestionarios relativamente sencillos, no tienen muchas preguntas, los tenéis en la guía, pero sin duda un hándicap para algunas empresas que no tengan mucha estructura, ¿vale? Es una herramienta a lo mejor para empresas con un poco más nivel de gestión o de equipo de gestión de la salud, pero también te da una idea de cosas que puedes hacer. Es decir, no hay que pasar el cuestionario para saber cómo está el estado de ánimo de tu personal. Si eres una pyme que tiene 25 o 30 personas, puedes incluso hacer llamadas telefónicas y el equipo de gestión de esa pyme repartirse esa llamada y hacer el cuestionario o parte del cuestionario por teléfono, para saber simplemente cómo estás, ¿vale? Es una forma de demostrar el compromiso, además, que es el segundo punto que viene ahora. Oye, demostremos el compromiso con la salud. Es una parte clave para un retorno saludable. Nos importan las personas, nos importa la salud de las personas, vamos a intentar hacer el mejor retorno posible. Solamente preguntar por cómo estás de ánimo ya era una buena acción, ya era una buena práctica. Bien a través del cuestionario, como digo, simplemente con una llamada telefónica preocupándote por cómo está la persona y en qué situación se encuentra. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve fundamentalmente para saber el estado en el que se encuentra y poder planificar, ¿vale? La siguiente herramienta o el siguiente paso era demostrar el compromiso, y eso lo podíamos hacer bien con el cuestionario, que era una forma, o bien haciendo una declaración de compromiso, ¿vale? Es decir, oye, estamos trabajando en esto, nos preocupáis, las personas de la organización soy lo más importante, y la dirección de esta organización está trabajando para hacer el mejor retorno posible en las próximas semanas, en función de las fechas en función de cuando en aquel momento el mando único pues estableciera que se podía hacer el retorno. Y ahí lo que tenéis es un ejemplo de declaración. Hay herramientas muy concretas como son los cuestionarios, donde puedes usar el cuestionario completo una parte, y otras herramientas que son un ejemplo. Luego esto hay que adaptarlo a la forma de expresarse y a la forma de comunicar de cada una de las organizaciones. Pero entendíamos que se podía mandar una carta, que se podía mandar un correo electrónico o se podía hacer una llamada donde se ocultara un poco el compromiso y lo que se estaba trabajando. Eso, desde el punto de vista emocional, es muy importante porque ya está haciendo un impacto positivo y decir, oye, la empresa está pensando en cómo vamos a hacer el mejor retorno. Y elimina muchas de las incertidumbres que eran algunos de los aspectos que veíamos
en el anexo 2 lo tenéis recogido, algunos de los aspectos clave negativos que se veían. La incertidumbre y manejar la incertidumbre. Creo que fundamentalmente teníamos todos en ese momento. Por eso estábamos todos pegados a la radio, a los periódicos, a internet, redes sociales, porque lo que necesitamos fundamentalmente era información. Si te da información tu empresa, se te elimina parte de esa ansiedad. No toda, pero sí parte. A partir de aquí, tenemos que entrar en la parte de planificación de acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Había cosas que había que hacer porque estaban recogidas en un procedimiento, en un protocolo, o simplemente porque eran obligaciones en ese momento legales que había que hacer, y otras podíamos planificarlas para hacer el mejor retorno. En la herramienta 3 que tenéis ejemplos de posibles acciones que hacer para hacer un retorno saludable al trabajo. Son ideas recogidas de la bibliografía, de esa bibliografía que os decía que habíamos revisado para construir el anexo 2, y que tenéis la referencia bibliográfica en ese mismo anexo, donde hay buenas prácticas para hacer un retorno saludable. Pues no sé, si vamos aquí al último cuadradito de esta hoja, he puesto solamente la primera hoja de la herramienta, pues podemos ver algunas. Considerar alternativas de tiempos de trabajo presencial y en remoto. Oye, si no se puede hacer un trabajo y tenemos que seguir conciliando la vida laboral y familiar porque no tenemos cole o porque tenemos personas a las que tenemos que atender, pues posiblemente podamos planificar un desescalado donde sigamos trabajando en casa y trabajando en las oficinas, en las instalaciones de la empresa, porque sea necesario, ¿vale? Son ejemplos sacados de esas buenas prácticas que te podían ayudar a planificar acción, ¿vale? Dependiendo de cada realidad, hay cosas que se pueden aplicar y cosas que no se pueden aplicar, ¿vale? Había un apartado en el que, oye, sabemos ya cómo están las personas de nuestra organización, saben de nuestro compromiso, estamos planificando las acciones, tenemos que repartir responsabilidades, ¿vale? Había responsabilidades muy claras de la dirección de la empresa en cuanto a que tenía que ser el motor que pusiera en marcha todo el proceso, y hablamos siempre también de una persona coordinadora de la vuelta al trabajo saludable, es decir, tenía que haber una persona dentro de la organización que fuera el referente, que le ayudara a la dirección a poner en marcha todo el proceso, que se convirtiera un poco en ese coordinador, coordinadora, líder, persona que aglutina toda la información y a la que recurrir en un momento determinado cuando tenemos alguna duda, y entendíamos que era importante. De hecho, es una buena práctica en las políticas de retorno al trabajo que haya una persona que se encargue de esa coordinación. También le dábamos un rol muy importante a la cadena de mando y a la supervisión, ¿vale? En el contacto directo con los equipos, tanto las personas que estaban trabajando y van a seguir trabajando en remoto, las personas que se incorporaban en las instalaciones. Es un ejemplo igual de responsabilidades, pero se debería, entendíamos nosotros, que asignar algunos roles y algunas responsabilidades. El momento era distinto, el momento era diferente, por lo tanto, había que dar capacidades. El retorno al trabajo, sobre todo cuando íbamos a hacer alguna práctica que no estaba implantada en la organización, había que capacitar a esas personas que tenían que hacer esa actividad. Entonces, pusimos en marcha también nuestra fábrica de ideas para definir unos posibles contenidos formativos sobre bienestar emocional. Es decir, oye, ¿cómo nos vamos a encontrar a las personas? ¿Cómo nos vamos a encontrar a los equipos? ¿Cómo podemos hacer un flujo de información dentro de la organización? ¿Cómo se tiene previsto? Había que hacer una sesión de trabajo, sobre todo con esas personas que lideran equipos, ¿vale? Que iban a ser un poco los interlocutores del retorno al trabajo. Pues igual tenéis ejemplos de que se puede hacer una sesión formativa más corta o más larga dependiendo de la organización y de la implantación que se vaya a hacer, ¿vale? Y luego hay una parte muy importante de comunicación. Todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento tiene algo de comunicación, pero había que tener mucho cuidado, más que un cuidado, prestarle mucha atención a los elementos de comunicación y a las acciones de comunicación. Las empresas que mejor han gestionado el confinamiento son aquellas empresas que se han preocupado mucho por la comunicación y que desde el primer momento han sido muy transparentes con la información en cuanto a decirle cómo estaba la organización, en cuanto a producción, recursos,
casos que había dentro de la organización, cómo se estaban gestionando y he visto sistemas de comunicación y elementos de comunicación muy potentes en organizaciones con las que hemos estado trabajando, o simplemente porque compañeros me han llamado y me han dicho, oye, muy orgullosos de su trabajo, me han dicho, oye, mira lo que estamos haciendo, mira qué chulo, mira qué bien y qué buen resultado está teniendo. Y he visto pues por ahí una línea de comunicación prácticamente semanal donde el CEO de la compañía le mandaba un correo a toda la organización pues contándole pues cómo estábamos en producción, cómo estábamos en recursos, y la verdad es que la gente lo agradeció mucho y eliminaba parte de esa incertidumbre que comentábamos anteriormente. Entonces, ¿qué hemos hecho en comunicación? Hay varias herramientas de comunicación. Yo creo que es el elemento que más herramientas tiene. Os pongo aquí algunos ejemplos. El decálogo de la comunicación en tiempos de pandemia, ¿no? O en el contexto de la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una información que generara confianza, que generara transparencia, que fuera periódica, recurrente, para que las personas tuvieran información, que pudiera ser escrita para que la gente siempre la tuviera de referencia para volver a ella, motivadora, decir, oye, de esto vamos a salir, estamos trabajando, y tener en cuenta también y ser un poco prudentes, ¿no? Ahí teníamos también claves para comunicar con éxito, no solamente para la organización, sino también para las personas de la organización, ¿vale? Ahí tenemos, como veréis ahora, muchas herramientas que tienen que ver con la comunicación, que es una forma muy importante de hacer la gestión emocional, y dábamos pautas. Hay más herramientas de comunicación que las tenéis en la guía, pero tampoco quería extenderme mucho aquí. Hemos terminado la parte del antes, es decir, tenemos preparado una planificación, hemos asignado responsabilidades, capacitado a las personas que van a tener un rol importante dentro del retorno y estamos poniendo en marcha o hemos puesto en marcha mecanismos de comunicación. ¿Qué viene ahora? La acogida, ¿vale? A nosotros se nos ocurrían 3 pasos clave para una buena acogida. Es decir, tener una reunión de bienvenida, que no tiene que ser, y además no es recomendable que sea de toda la plantilla junta, ¿vale? Sino que puede ser por equipo, ¿vale? Hacer un tour de presentación de los cambios, es decir, contarle a la gente y verlo in situ andando, decir, oye, mira, hemos quitado las fuentes de agua, pero ahora tenemos botellas de agua en esta zona, hemos quitado las máquinas de vending, pero hay esta disposición de alimentos, hemos cerrado las cantinas, hemos cerrado comedores, etcétera, etcétera, ¿no? Hacerle una presentación de dónde estaban dosificadores de gel hidroalcohólico, dónde tenía que coger los EPI y pensar que había cosas muy sencillas de explicar, a lo mejor para las personas que trabajan en oficina, pero más complejas cuando entrábamos en elementos productivos donde habían cambiado pues operaciones que se hacían entre varias personas y que ahora había que hacerlas de una forma diferente, ¿vale? Entonces, ese tour de presentación de cambios nos parecía también muy interesante. Y luego, las primeras reuniones que se tenían en los equipos. ¿Qué hay para esto? Hay guiones y claves para hacer lo más efectivas posible estas reuniones, ¿vale? Y, por ejemplo, en la reunión de bienvenida tenemos ahí un guión que se podría utilizar. Damos simplemente unas pistas de una pequeña reunión de bienvenida y decir, oye, estamos aquí por esto, estamos comprometidos, hemos planificado esto, qué hemos aprendido y qué vamos a hacer, nos importa la salud y las expectativas que se pueden tener sobre el futuro, ¿no? Una reunión de bienvenida para pues, un poco darle a la gente el contexto de la situación. Igual tenemos un tour de presentación de los cambios donde tenemos unos objetivos en las condiciones en las que debe hacerse y un guión de ese tour también, ¿no? Es decir, oye, piensa por dónde vas a mover a la gente para enseñarle cómo se va a trabajar o qué procedimientos nuevos tenemos dentro de la casa, ¿no? Dentro de la organización. Igual tenemos un guión para hacer las primeras reuniones de equipo. Esto es una herramienta que nosotros hemos trabajado mucho, no solamente que está en la guía, sino que hemos trabajado mucho durante la pandemia, quiero decir, durante el confinamiento, posconfinamiento y ahora seguimos. Y es reuniones de seguridad, en este caso no son reuniones de seguridad porque son reuniones de equipo, pero reuniones en las que se trabajan fundamentalmente aspectos de salud, de seguridad y salud. Esto al final es un toolbox, una reunión de 5 minutos, una conversación de seguridad, pongámosle el nombre que queramos, pero al final es una estructura de comunicación que sirve para trabajar con las personas por determinados aspectos. Y nos parecía que el momento del retorno al trabajo y la conciencia de salud que se había generado a nivel social podía ser un buen momento para entablar
o para poner en marcha estas conversaciones dentro de la organización. Entonces hemos trabajado mucho y hemos hecho, pues, por ejemplo, guiones muy específicos, pues, de procedimientos de trabajo concretos, de recomendaciones de trabajo para que los mandos expliquen. Son reuniones que las hacen normalmente el mando directo de un grupo de personas, que se hace lo más próximo al lugar de trabajo y que se hablan de temas muy operativos. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues una estructura para hacer una buena reunión de trabajo. Como os digo, hay organizaciones que ya las tenían implantadas y simplemente lo que han hecho es adaptar mensajes de recomendaciones contra la COVID para utilizar ese vehículo que ya tenía implantado, y organizaciones que han visto la oportunidad de implantar una herramienta muy efectiva de comunicación, como es la conversación de seguridad en este caso. Le llamo conversación de seguridad, pero tiene nombres muy, muy diferentes por ahí. Aprovechando, pues, que la gente quería hablar de salud, ¿vale? Todo el mundo quería tener información de cómo se estaban organizando las cosas. Bueno, pues era un buen momento para implantar algunas herramientas, dado el nivel de conciencia tanto en las organizaciones como en la sociedad. Estas primeras reuniones de equipo, lo que nosotros planteamos posteriormente es que se conviertan en reuniones periódicas en el después. Oye, tengo una primera reunión con tu equipo contándole las novedades y los cambios que se han producido, pero mantén esa reunión periódica. ¿Y esa reunión periódica para qué? Fundamentalmente para saber cómo está la gente, para que te cuente sus inquietudes y tú puedas subírsela bien o al coordinador de retorno o bien a la dirección o a tu mando directo, pero que tengamos información de cómo están, qué le preocupa, pues para articular, para modificar lo que teníamos planificado, hacer un nuevo mensaje de comunicación para eliminar ciertas incertidumbres o ciertas inquietudes que tengan las personas. Igual tenemos una estructura ahí, pues para hacer una sesión, para trabajar en esas reuniones periódicas. Una cosa que era para nosotros también muy interesante era trabajar la adaptación de los procedimientos, ¿vale? Había procedimientos que había que cambiar porque eran procedimientos de trabajo donde no había, por ejemplo, distancias de seguridad, o donde había que llevar equipos de protección que en un momento determinado podían ser incompatibles con otros, como pueden ser ahora la mascarilla, y había que reorganizar la producción para trabajar esos procedimientos. El procedimiento normalmente se podía adaptar bien desde el servicio de prevención o desde las áreas productivas. Yo me he encontrado que en la mayoría de las empresas se han conformado grupos multidisciplinares, que creo que es una buena práctica, no solamente para ahora, sino para dejarla implantada a futuro, como gente de organización industrial, gente de planificación, de compra, gente de producción, gente del servicio de prevención, han trabajado de mano con mano para definir nuevos procedimientos y nuevas formas de trabajar. Si se ha podido hacer ahora, se puede seguir haciendo. ¿Qué buscábamos nosotros? Trabajarlo también con los equipos, que los equipos participaran. La participación y la comunicación son dos herramientas clave para el bienestar emocional. Y no solamente para el bienestar emocional, sino también para la seguridad. Si modificamos procedimientos en los que participamos, los entenderemos mejor, porque estaremos formados, lo hemos conocido de primera mano. Estaremos de acuerdo o más de acuerdo con algunas de las medidas que se han implantado y conoceremos el por qué se implanta, y eso nos llevará a que tengan un mayor grado de cumplimiento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un guión para adaptar y para trabajar los procedimientos. Es sencillo porque lo que pretendíamos eran hacer herramientas muy sencillas que pudieran aplicar cualquier pyme, y era decir, oye, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Pues en un pequeño taller donde lo que tenemos son 2 elevadores y hay 4 mecánicos o 3 mecánicos, ¿vale? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es una forma tan sencilla como de reunirnos y hablar entre nosotros. Entendíamos que era una herramienta muy interesante, una herramienta de generación de cultura preventiva, de cultura de salud, que nos parecía muy bueno ponerla en marcha en aquellas organizaciones que no la tuvieran, porque había otras personas, pues otras organizaciones, otros equipos que ya las tenían implantadas, pues porque tienen procesos Lean o cualquier otra herramienta de gestión dentro de la organización que les permitía, que las tenían implantadas, ¿vale? Otra cosa interesante eran los grupos de resolución de problemas. Entendíamos que eran unos grupos muy interesantes. Al final es aplicar un poco la misma metodología,
y es pregunta cuando ocurra un problema. Es decir, cuando ocurra una situación donde lo que hemos planificado no podemos llevarlo a cabo, bien porque ha cambiado el procedimiento, bien porque es una situación puntual que se presenta y que no hemos tenido en cuenta a la hora de cambiar el procedimiento, pero aparece un problema, aparece una inadaptación, aparece algo que no podemos cumplir. Pues igual, buscábamos la forma de resolverlo y que todo el mundo lo entendiera. Sobre todo porque entendíamos que había que ser muy ágil intentando resolver los problemas. Y todos los problemas que se pudieran resolver por los equipos de trabajo, pues iba a ser mucho más rápido hacerlo así. Y desde el punto de vista emocional, de nuevo, la participación, la comunicación y el entender el proceso iba a ser muy importante, ¿vale? Por lo tanto, entendíamos que también la resolución de problemas pequeños y resolubles por los equipos se podía hacer de esta forma, donde ellos y sus responsables se convirtieran un poco en los núcleos o en los centros de atención. ¿Qué pensábamos también? Pues aplicar otra herramienta que sabemos que funciona muy bien y son las visitas de seguimiento sobre el terreno. Los walk around, los gemba de seguridad, los paseos de seguridad, pero reconvirtiéndolos y tratándolos mucho desde el punto de vista emocional. Al final, ¿qué son estos paseos? Es hablar con las personas, es preocuparte por las personas y hablar con ellos. Entender qué está pasando y darle la información que esté en tu mano. La que no conozcas, pues simplemente no la conoces y la puedes buscar y llevársela. Pero al final es dar un vistazo por las instalaciones. Está muy orientada esta herramienta a la cadena de mando en paseos cortos de 5, como mucho 30 minutos, donde visites un área y hables con las personas del área. Veas cómo están trabajando, vean si los procedimientos que se han definido se pueden cumplir, ves qué inquietudes hay, ves qué problemas hay, si lo han podido resolver, si lo están resolviendo, necesitan ayuda. En definitiva es visitar, pisar el terreno y conocer. Es una herramienta muy usada en la generación de cultura preventiva, pero que tiene también un poder muy importante en la gestión emocional. Es decir, se están preocupando por mí, me están preguntando y las personas somos importantes en la organización. Y luego hay una última herramienta que decir, que era una herramienta de medición. Y buscábamos igual una herramienta sencilla, algo relativamente poco costoso para las organizaciones, que es preguntar cómo estás al inicio de la jornada y cómo estás al final de la jornada. No hay que hacerlo todos los días. Hay organizaciones o grandes organizaciones que lo tienen implantado y que les funciona simplemente a la entrada o a la salida. Igual que en los aeropuertos, pues tienes las caritas puestas en un pivote y le das, ¿no? O gente que lo hace con un panel en las reuniones Lean. Hay diferentes formas de hacerlo, pero al final es preguntar a la gente cómo estaba. Puede ser así, puede ser por correo electrónico o puede ser durante un paseo o una conversación de las que hemos dicho que podemos implantar, ¿vale? Al final es tener un termómetro de cómo está la situación y qué nos preocupa ahora mismo. Por ejemplo, esta semana pasada he tenido una reunión con una empresa con la que nosotros trabajamos y en su centro de trabajo, que tiene mucha dispersión, se están pensando preguntarle a la gente qué les inquieta ahora mismo. Es decir, tenemos mucha información, nos llega todos los días los datos, si leemos las noticias, de contagiados, de personas que están hospitalizadas, de muertes, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede contribuir la organización a que sus empleados, las personas que trabajan en una organización, tengan la mejor información y la información que necesitan y demandan? Bueno, pues van a realizar una pequeña encuesta para ver qué información necesitan. Es una empresa que tiene además trabajo o trabajan con público. En sus instalaciones entramos muchas personas y, bueno, pues hay una serie de inquietudes que ya estaban detectando los empleados, ¿no? Entonces, preguntar a ver cómo están para luego poder definir acciones para intentar paliar efectos negativos si lo hubiera o potenciar los positivos que también existen, ¿vale? Luego, al final, hay una herramienta que es la H17. No he pasado por todas las herramientas, como habéis visto, tenéis más. He tocado las que yo entendía que eran más interesantes o que son de aplicación más directa, y la última herramienta que hay es cómo un delegado de prevención puede usar esta guía para proponer en su organización o la organización o a sus representados pues herramientas que faciliten el retorno. Como veis, son herramientas que en su día podían funcionar para el retorno, pero hay herramientas aquí también
que pueden funcionar para la situación en la que estamos actualmente. Es decir, no tiene por qué haber hecho esto antes si no se puede hacer ahora una organización. Implantar un termómetro o implantar las visitas a los centros de trabajo, los grupos de resolución de problemas, etcétera, etcétera. Es algo que si lo implantas ahora puedes tener la ventaja de que se te quede para siempre y son herramientas, pues como digo, muy buenas para la gestión emocional y también para la generación de cultura preventiva. Bueno, pues yo he terminado. Creo que más o menos en tiempo, porque le prometí a Gemma que iba a dejar un cuarto de hora para que pudiéramos hacer un poco de debate y a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, para discutir o para aclarar alguna duda de algo que no haya sabido explicar lo suficientemente bien o que no me hayáis entendido.